Hola, hola, hola. Buenas tardes, Buenas tardes. Estoy probando el audio. está bien. Voy a empezar ahorita nomás porque, no sé, a veces se me hace que me pueden descontar, pero bueno, es que aquí se les daba tiempo a los estudiantes para llegar. Pero bueno, ya vamos a ver el tema de la memoria y vamos a tratar de cerrar este tema, esta clase, porque se vienen tres temas más que posiblemente necesiten de 2 semanas como este. Y bueno, las notas ya las entregué ahora el acta porque nadie, bueno, a no ser que yo no haya leído los grupos que me corresponden, pero no hubo, digamos, yo esperaba las órdenes, ¿no? De dirección de carrera para que después no digan mis colegas que soy incomprensivo, que no sé. Pero bueno, ya la subí al acta, le va a aparecer mañana, yo creo, porque se tiene que procesar. Eh, pero bueno, eso. eh, han habido, como han habido tantos problemas este fin de semana, al menos en Santa Cruz ha sido caótico todo por los bloqueos. Entonces, por eso supongo que, no sé, la gente ha querido descansar por los problemas que hay, ¿no? Por un lado, la pandemia, por otro lado, la inestabilidad social y bueno, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Pues no sé. Ya. Entonces voy a hablar a grandes rasgos algo que medio vimos por chat. Eh, Dentro de 15 minutos, porfa, doña Ticona, ¿me podría sacar una captura de pantalla de quiénes están? Porque solo están, conmigo somos 3 personas, ¿no? Me imagino que Está deben bien, estar cansados. ¿Qué? está bien, yo le tomo una screen a la lista de participantes. Ya, gracias. Bueno, vamos a ver entonces, a repasar, porque creo que lo fuimos viendo a grandes rasgos lo que es las alteraciones de la memoria, las más básicas. Eh, Me mandé diapositivas eh, por el WhatsApp, ¿no? Pero el anterior martes. Bueno, tenemos a la amnesia en general, luego tenemos a la amnesia retrógrada, anterógrada, retroanterógrada, eh, sí, hola, 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 perdón, a veces desconfío de retroanterógrada, de conservación, de fijación, de vocación, lacunar, hiponesia, hipernesia. Hiponesia y hipernesia vendrían a ser más de tipo cuantitativo, ¿no? Lo cualitativo más que todo remite, digamos, a una división entre lo normal, entre comillas, y lo patológico, digamos, ¿no? O sea, es 50 y 50%. En cambio, digamos, cuando hablamos de hipernesia, hablamos de una memoria más allá de lo normal o sea, hay más subdivisiones, por así decir, ¿no? Porque también hay, así como hay la hiponesia, la hipernesia, va a haber la agnesia justamente, ¿no? Que significa sin, cuando la persona se queda sin recuerdos determinados, ¿no? Entonces, ahí habría que hablar de cero, ¿no? De cero, porque si tiene un poco de recuerdos, aunque sea un 10%, ya hablaríamos de hiponesia. eh, o sea, hay más variables, por decir así, ¿no? En el tema.
de las alteraciones cualitativas a comparación de las alteraciones cuantitativas, ¿no? Creo que lo hablamos un poco por chat. La hipernesia sería prácticamente cabal, digamos, a lo que es la hiperquinesia después, que lo vamos a ver en alteraciones psicomotoras. Estaría relacionada con la taquixiquia, que es la aceleración del pensamiento, con la hiperlucidez, que es la aceleración también de la conciencia, con la hiperprosexia, que es la aceleración de la atención, si no me equivoco, o sea, y sería hablando en un estado puro, digamos así, de alteración, podríamos verla como típico de la manía, ¿no? Porque una persona puramente maníaca o monopolarmente maníaca, como lo dicen también en Europa, eh, no tiene que tener síntomas de depresión, ¿no? Aunque también no va a dejar de ser común la bipolaridad, ¿no? Eh, por eso el DSM no usa, bueno, para hablar de esta alteración del estado de ánimo monopolar maníaca, digamos, ellos no lo mencionan así, ¿no? Si es grave, hablan de trastorno, si requiere internación, hablan de trastorno bipolar 1, episodio maníaco único o recidivante, digamos, ¿no? Y si hablamos de que no necesita internación, digamos, la situación, hablamos de trastorno bipolar 2, aunque solamente se habla de un tipo, creo, de dos tipos, así que tendría que ponerse trastorno bipolar no especificado, o trastorno bipolar 2 no especificado, tendría que colocarse, ¿no? Porque el bipolar 2 es ambulatorio y sola, bueno, si bien tiene síntomas, pero no son tan largos, ¿no? Como en el caso de la hipomanía y episodios depresivos menores, en este caso ya no mayores, porque tampoco cumplen los días suficientes. Un ratingo está sonando, parece. Un ratingo, por favor. Um, Perdón, es que una de sus compañeras está pidiendo permiso. Ya. Bueno, y eso marca más que todo, cuando hablamos de lo cuantitativo, marca mayores variables, digamos, ¿no? En cambio, estas cualitativas solamente marcan la diferencia entre lo normal y lo patológico, ¿no? En cambio, cuando hablamos de hiponesia, esa hiponesia puede ser de 10%, de 20%, de 30%, digamos, ¿no? Cuando hablamos de hipernesia, esa hipernesia también puede ser, ¿no? Aumentar, si el punto medio es 50, esa hipernesia puede ser de 60, 70, 80, 90, 100. Eh, Generalmente se habla de hipernesia, por ejemplo, en los casos, famosos casos que dicen que solo hay 6 en el mundo actualmente, que son los casos de memoria eidética, algo así, eidética, o memoria fotográfica, le dicen, ¿no? A esas personas, pero según los estudios no existe la memoria fotográfica, ¿no? Según, bueno, yo sé que hay algunas personas que son un poco radicales, pero bueno, según los estudios desde el método científico no existiría porque ha sido probado y sí, la persona casi dibuja lo mismo que se queda mirando por un rato, ¿no?
pero hay detalles que se los inventa, así que ya lo decía un enfoque en psicología, digamos, que la memoria no es confiable del ser humano. Y bueno, cada uno puede hacer su propio experimento de anotarse lo que se acuerda de alguna película que vio antes eh, y verla. Van a ver que la van a recordar de manera totalmente diferente a la real que van a ver. Porque se comienzan a mezclar las fantasías con esos recuerdos y a medida que pasa el tiempo eh, se vuelve, digamos, no se vuelve 100% acorde a lo real, ¿no? Entonces esta persona, también los que tienen memoria fotográfica notaron que no era perfecto lo que ellos veían, ¿no? Por ejemplo, faltaban edificios, en el caso de un tipo que le hicieron ver un paisaje urbano, digamos, un horizonte, skyline, le dicen, ¿no? Línea del horizonte, o sea, a esas zonas de la ciudad llenas de edificios, por lo general ese término que utiliza. Entonces no era tan fiel, o sea que la hipernesia creo que nunca, bajo ese sentido y con ese estudio, nunca llegaría a ser de 100%, ¿no? Eh, nunca se llegaría a tener un recuerdo 100% fiel a la realidad, ¿no? Y eso cuestiona muchas cosas, pero bueno, esos son otros temas ya. Eh, pero hay personas que también esto puede traer, el olvido tiene su función, porque así como la persona se acuerda de forma detallada de lo bueno, también se acuerda de lo malo, entonces. Tiene sus pros y sus contras tener hipernesia, ¿no? La hiponesia, más la vamos a ver pues en la discapacidad intelectual, más la vamos a ver en todas aquellas afecciones que involucren un bajón del estado de ánimo, de la motricidad, de los pensamientos. Lo vamos a ver en los síntomas negativos de la esquizofrenia, en las depresiones clínicas. Lo vamos a ver, bueno, como hablábamos en la discapacidad intelectual, lo que antes se llamaba retraso mental. En todas estas cuestiones vamos a ver que hay un bajón, ¿no? De la energía, y al bajar la energía, eh, hablo en términos coloquiales, obviamente, se disminuyen los procesos psíquicos, ¿no? También los medicamentos al principio, ¿no? Para la ansiedad van a reducir el tema de la memoria. Otra cosa es que los ansiolíticos también, uno de sus efectos adversos de los ansiolíticos, no tienen muchos, se podría decir que son los más inofensivos tal vez de los medicamentos, pero los ansiolíticos producen amnesia un poco, algunos son adictivos y hay una tercera cuestión. Bueno, producen amnesia y por eso no hay venta libre, ¿no? Igual los antipsicóticos no son de venta libre porque tienen un fuerte efecto de somnolencia. Eh, porque supuestamente lo saben usar los violadores, digamos, los ansiolíticos. eh, no sé si combinado con otra cosa, pero para que la persona no se acuerde de lo que, o sea, la víctima no se acuerde al otro día lo que pasó, ¿no? Por eso lo tienen tan supervisado, ¿no? Y no se lo puede adquirir así nomás, a no ser que uno lo compre en el mercado negro, ¿no? Eh, le llaman pilas a veces a esas tabletas. Bueno, la amnesia lacunar prácticamente es como hablar de amnesia lagunas, ¿no? Lacunar viene de la palabra laguna. Es la falta de lagunas mentales, en otras palabras, tener. O sea, no hay una porción, como decir, toda la memoria a largo plazo ha desaparecido, o toda la memoria a mediano plazo o a corto plazo ha desaparecido, sino aquí de lo que se trata son lagunas mentales, ¿no? Que pueden
puede asociarse a la fuga de ideas, puede estar asociado al tema de que ya la persona, por ejemplo, sea un síntoma de demencia senil, porque a medida también que uno se va haciendo eh, más viejo, por decir, eh, se van a tener, ¿no?, lagunas mentales la persona antes de caer, digamos, ya en esa incapacidad tan franca, digamos, o tan marcada de no poder recordar nada, ni siquiera 5 minutos después, digamos, de que mi abuela, que en paz descanse, digamos, tenía 90 años y padecía eso, ¿no? 5 veces me llevaba a preguntar durante el poco tiempo que la visité, ¿cómo te llamas? ¿Dónde me dijiste que vivías? O sea, pero esto es un comienzo, incluso hasta nosotros podríamos llegar a sufrirlo si entramos en un estado de angustia fuerte. O sea, obviamente, porque algo interesante, la verdad, que estaba escuchando acerca de la angustia y de las reacciones de los seres humanos que tenemos frente a esos supuestos peligros, entre comillas, es que, bueno, o huimos o lo enfrentamos o nos quedamos paralizados. La verdad es que no están tan mal algunas cosas, excepto posiblemente la parálisis cuando lo está atacando a uno, un animal, posiblemente sea mejor recurrir a los instintos, depende, ¿no? Depende también tal vez, y reaccionar, porque también si todo lo pensáramos, digamos, y no hubieran conductas reflejas, eh, escucha, no abasteceríamos, no abarcaríamos, ¿no? Hay un video bastante interesante en YouTube del estrés donde habla de que prácticamente el cerebro es como una, ¿cómo decirlo? Como una casa, ¿no? Que se ha ido construyendo de a poco y le han aumentado piezas a medida que ha transcurrido el tiempo, ¿no? Bastante interesante eh, ese punto de vista. Ahora, son respuestas instintivas, la confrontación. Si ustedes alguna vez se han confrontado, eh, especialmente si ha sido, digamos, inesperada o le han robado, digamos, se habrán dado cuenta que en ese momento eh, es como si el sujeto directamente, o sea, se siente una desrealización por parte de la persona, ¿no? Eh, siente que no, que es un sueño, o sea, queda atufada la persona. Ahora, lo bueno de la parálisis a veces es que significa que el razonamiento está al mando, digamos, y está controlando para que el sujeto no se desespere, no dispare, digamos, ¿no? O sea, no corra o guarde la calma, ¿no? Eso es bueno, pero también habría que ver las situaciones, ¿no? Porque obviamente leyendo diferentes artículos y cosas, especialmente los militares, por ejemplo, no me acuerdo en qué, o un documental era acerca de lo que tratan de desarrollar en los soldados, ¿no? Y lo que tratan de desarrollar en los soldados son reflejos, ¿no? Eh, instintivos prácticamente, ¿no? Porque estamos hablando de cosas que hay que hacer de manera rápida y automática, ¿no? Porque cuando hablamos de todo esto, de disparar y todo eso, ustedes saben que ya eso no es chiste y que es el que primero dispara, el que gana por lo general, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces es importante ahí desarrollar en los grupos de élite los famosos, o sea, al menos hacer de tal conducta un automatismo, ¿no? Porque así como hay automatismos adquiridos en la infancia, así como hay automatismos genéticos, también van a haber automatismos que se pueden desarrollar, digamos, porque en este caso no se es soldado desde la infancia, ¿no? Donde por lo general se desarrollan automatismos por el periodo crítico, etcétera. Eh,
Pero algo interesante también en un documental, ¿por qué no recordamos nosotros nuestro nacimiento, nuestros primeros años de vida? Yo, por ejemplo, tengo recuerdos desde el kinder nomás. Y es porque también la ciencia ha descubierto una de las tantas partes que tiene relación con el tema de la memoria es el hipocampo, ustedes saben. Y se ha descubierto que los niños hasta los 2 años no tienen suficiente desarrollo del hipocampo. Y es por eso que esa es la explicación que da la ciencia al no poder recordar ciertas cosas por parte de nosotros, ¿no? Unos se acuerdan desde sus 5 años eh, y etcétera, ¿no? Yo, como les dije, tengo uno que otro recuerdo de kinder nada más, y ya después eh, será pues los 4 años eso. Entonces, es algo interesante a tomar en cuenta, digamos, para la cuestión de la memoria. Pero como siempre hay que tener una mente abierta, eh, por eso digo lo que dicen algunos estudios, ¿no? Porque supuestamente hay personas que dicen que ellos pueden acordarse incluso de vidas pasadas. Eh, bueno, cada quien tiene derecho a aceptar o lo que, lo que vea conveniente, ¿no? Me parece. La amnesia, bueno, la amnesia retrógrada, aquí vamos a verlo mejor con gráficos. Retrógrada, el gráfico especialmente. En la amnesia retrógrada, como creo que les decía por chat, lo que está mal es el pasado. Ha habido un accidente, esto es para marcar el punto del accidente o trauma, digamos, que el sujeto ha sufrido. A veces puede ser psicológico, a veces puede ser orgánico y a veces puede ser mixto, ¿no? Tanto orgánico como psicológico. La cosa es que el sujeto no se acuerda de su pasado y eso significa que no se acuerda de su nombre, no se acuerda de cómo fue su infancia. Digamos que el accidente fue a los 30 años, ¿no? No se acuerda de todo lo que le ha sucedido antes del accidente, ¿no? Eso sería la amnesia retrógrada, básicamente. La amnesia anterógrada sería lo contrario. Por lo general, bueno, yo escuché la teoría Montemacén, solamente se dividía en memoria a corto plazo y memoria a largo plazo, pero he escuchado de hablar de una memoria a mediano plazo que me parece mejor a mi modo de ver, digamos, esa teoría, en el sentido de que eh, debe haber pues un punto medio y debe haber más escalas, ¿no? Son muy pocas, porque aquí estaría la memoria sensorial, digamos, que no dura prácticamente casi nada, que es la que se queda en los sentidos por 2 segundos, 3 segundos, ¿no? Eh, bueno, pero yendo más al grano, aquí la alteración sería en la memoria a corto plazo, ¿no? Ella se vería afectada a partir del accidente. Sigamos el mismo ejemplo del hombre de los 30 años que sufre un accidente automovilístico, ¿no? Ya sea que el trauma sea psicológico, físico o mixto, digamos, eso va a producir que la persona no pueda retener nada después del accidente, ¿no? O sea, no va a poder recordar las cosas inmediatas. En cambio, sí va a acordarse de qué es lo que hacía, de por aquí, de por acá. Algo también bastante singular de las amnesias y que demuestra, digamos, que está en diferentes partes la memoria, en diferentes partes del cerebro, es que la persona, digamos, puede olvidarse de su pasado, pero no se olvida de automatismos como el conducir un auto, como eh, el manejar motocicleta o el andar en bicicleta, que al fin y al cabo no es un proceso fácil también, requiere de equilibrio, etcétera. No se acuerda de su nombre, de su identidad, pero sí se acuerda de automatismos que supuestamente se encuentran ubicados en el cerebelo, ¿no?
Eh, y bueno, esto sería la memoria anterógrada, ¿no? Eh, retro obviamente significa algo antiguo, entonces la retrógrada está más abocada a antes del incidente, ¿no? Luego tenemos las amnesias retroanterógradas, que prácticamente es una combinación de ambas alteraciones de la memoria, de la de corto plazo y la de largo plazo. Y ahí sí que es grave, ¿no? Porque si no es psicológico, al menos el sujeto puede resultar gravemente incapacitado, ¿no? Porque no va a poder retener absolutamente nada, ¿no? O sea, hablamos de que esto más puede darse por un traumatismo encefalocraneal, ¿no? Que, claro, puede haber por cuestiones psicológicas, pero esto es muy significativo, ¿no? Algunos lo llaman trastorno orgánico, eh, pero que es algo que equivalente tal vez a la demencia o a la esquizofrenia, donde la persona va a ser incapaz de interactuar con el medio porque no va a grabar nada de forma inmediata ni va a grabar nada a largo plazo, entonces, o no va a recordar. Entonces eso va a ser un gran problema, a no ser que sea psicológica y a través de hipnosis o alguna otra técnica pueda hacerse recuperar a la persona, ¿no? Eso sería la retrógrada, la amnesia lacunar, la que hablábamos hace un rato. Vamos a ver estos otros tipos de... Bueno, este es un ejemplo, este gráfico de aquí, del discurrir, ¿no? Suponiendo que esto sea los pensamientos, ¿no? Que eh, hay, hay huecos, por así decir, ¿no? Lo que se conocen como lagunas mentales o amnesia lacunar, ¿no? Donde el sujeto este, pierde algunos recuerdos, ¿no? Por momento, es casi como lo relaciono a veces yo con la fuga de ideas. Lo podemos ver en textos aquí, digamos, por eso habla de forma incompleta y sin mucha fluidez, porque van a haber partes donde él va a sufrir agujeros, no podemos verlo así, un poco es difícil verlo visualmente, pero podríamos ver como que la persona está hablando y de pronto no sabe qué sigue, pero sigue hablando eh, y no sabe qué sigue aquí, o sea, más de una vez se tiene también que presentar, ¿no? Porque, eh, bueno, también a veces es el estrés que hace que a veces uno se coma las palabras porque se las puede hasta comer en el mismo WhatsApp e Internet, ¿no? A veces suele ser por el estrés, por tantos trabajos y tantas cosas que suceden, ¿no? Así que también pueden haber lagunas mentales producto del estrés que si no se resuelve ya pueden empeorar, ¿no? Así que siempre hay que escuchar al cuerpo, ¿no? Eso dicen todos los enfoques casi. Eh, el cuerpo dice cuando uno de verdad está sufriendo por algo. Ahora que uno lo ignore o decida no tomarlo en cuenta, esa es otra historia. Bueno, aquí hay otra muestra de la teoría multialmacén, donde está la memoria sensorial a corto plazo, en algunos está a mediano plazo, como les dije, etc. Bueno, otro tipo de clasificación, no tanto de acuerdo a un accidente o a un incidente, digamos, son estos tipos de amnesia, ¿no? Bueno, amnesia significa sin recuerdo. Eh, la amnesia de fijación, que es la incapacidad de formar o conciliar nuevos recuerdos. Eh, esto puede ser tanto en la memoria a corto plazo como en la memoria a mediano plazo, ¿no? Hay una corta supervivencia de los recuerdos y deficiencias en la memoria inmediata. Eh, es que a veces se utiliza otra terminología, ¿no? A veces a la memoria a corto plazo se le llama memoria inmediata,
etcétera. También se la denomina amnesia de memorización, ¿no? Yo creo que aquí también debería entrar la memoria a largo plazo, pero bueno, eh, esto correspondería a lo que anteriormente vimos como amnesia retroanterógrada, ¿no? Eh, bueno, aquí por tratar de ilustrar cómo podríamos imaginarnos a la mente, aunque obviamente no es así. Eh, Luego tenemos la amnesia, bueno, aquí esta es la amnesia, ¿no? En realidad podemos incluir incluso la memoria a largo plazo en la amnesia de fijación. El nombre lo dice, ¿no? No se pueden fijar cosas ni en la memoria a corto plazo, ni la de mediano, ni la de largo plazo. Además, creo que tiene que pasar en ese orden, ¿no? Para que algo se quede primero, tiene que quedarse en la memoria a corto plazo, después a mediano plazo y por último a largo plazo. Entonces, si no se queda nada en la memoria a corto plazo, va a ser imposible que hablemos de la existencia de una memoria a largo plazo, ¿no? Desde que se comienza a tener ese tipo de amnesia. Luego tenemos la amnesia de conservación, es cuando no se pueden eh, conservar, valga la redundancia, o, o creo que por eso le pusimos un poco eso de que más la memoria de fijación es más que todo tiene que ver con la memoria a corto plazo, con la memoria sensitiva, porque prácticamente igual aquí, digamos, lo que no se puede es conservar, digamos, ¿no? Sí, el sujeto parece que lo logra llegar hasta la memoria a corto plazo, su retención de la información, pero no pasa ni a la mediana ni a la memoria a largo plazo, ¿no? Es incapaz de conservar, porque ustedes saben que lo que queda en la memoria a corto plazo no tiene la misma duración que lo que queda en la memoria a largo plazo, que puede durar hasta años, ¿no? En cambio, lo de la memoria a corto plazo se puede desvanecer después de una semana, de un mes. Entonces, eh, ahí estaría la diferencia entre la memoria de conservación y la memoria de fijación. Amnesia de conservación consiste en la pérdida de los recuerdos antiguos, memoria a largo plazo. Y no está en mis palabras, esto es lo que dice el autor, eh, Valverde y Gradilla, equiparable al extravío o deterioro de documentos. Por si acaso el libro lo venden nomás el de Gradilla, porque obviamente lo he buscado en el internet. Mm, Hay, creo, medio nuevo en alguna librería de por acá donde lo mandan, digamos, por si llegaran a quererlo, ¿no? Y donde saqué la mayor parte de la información para esta psicopatología. O sea, para psicopatología 1 me refiero, ¿no? Eh, ya, luego tenemos, eh, bueno, a veces también esa incapacidad para memorizar bien las cosas la vemos en las personas con discapacidad, por eso colocamos aquí la foto de Homero Simpson. Y a veces en discapacidades, en personas, digamos, que tienen discapacidad intelectual por cuestiones genéticas, no sé, como el síndrome de Down, o alguna otra enfermedad, digamos, que hace, ¿no? Que, que se reduzca el tema de la inteligencia y a la vez de la memoria, ¿no? Eh, Ahí también hay dificultades de amnesia de conservación, porque cuando hablamos de la inteligencia, ustedes lo habrán escuchado seguramente que estamos hablando de que la inteligencia básicamente su definición es que es la capacidad de resolver problemas, ¿no? Pero en esta capacidad de resolver problemas se involucran
prácticamente casi todos los procesos psíquicos, ¿no? Al igual que personalidad, por eso a veces algunos autores no las toman en cuenta clínicamente, porque son complejas en el sentido de que no son como estos que a veces están ubicadas, estas alteraciones, en una parte específica del cerebro, ¿no? Aunque la memoria no es tanto así, prácticamente está en todas partes menos en el lóbulo occipital y hasta en el sistema límbico. Está, supuestamente por eso estaría ligado tanto la memoria a las emociones a veces, porque ustedes saben que después del hipocampo sigue la amígdala cerebral. Amnesia de evocación, este es interesante, es cuando a veces algunos creo que le llegan a llamar fenómeno de la punta de la lengua. Es cuando la persona sabe la respuesta, digamos, pero por X o Z motivo es incapaz de traerla a la conciencia o a la parte, digamos, que se comunica con el mundo externo, ¿no? Aquí lo que estaría un poco dañado sería eso que se encarga de traer los recuerdos pasados al modo presente, digamos, por decirlo, ¿no? El sujeto es incapaz de evocar. La palabra evocar es una palabra bastante clínica que significa traer a la luz, tomar conciencia, ¿no? Insight también puede significar, ¿no? Eh, porque ustedes notemos que tiene semejanza con la palabra invocar, ¿no? Eh, eh, Cuando uno nombra a una persona, supuestamente, bueno, lo está invocando, ¿no? Para algunos. Entonces, cuando hablamos de evocación, estamos hablando de incapacidad de traer al presente. También, como les digo, puede conocerse como fenómeno de la punta de la lengua, porque dice, lo tengo aquí, pero no sé por qué no lo puedo recordar. Y a veces tiene que ver con, cuando eso es crítico, intenso y largo, va a tener que ver pues con esto de las amnesias, ¿no? Porque cualquiera también, por si acaso no significa si a uno de ustedes, digamos, eh, alguna vez les ha pasado esto, no significa que tenga la problemática, ¿no? O el síntoma. Es necesario que haya permanecido el sujeto así durante mucho tiempo y de manera intensa, ¿no? No recurrente, que se repita, ¿no? Que al final el sujeto viva prácticamente olvidándose o no poder decir las cosas, como que parece que lo que estuviera mal fuera aquello que trae las cosas de la memoria a largo plazo a la memoria a corto plazo, o si queremos verlo como la conciencia, etcétera. Eh, por eso lo puse esta flecha fragmentada, ¿no? Porque no puede, no puede el sujeto, sabe que lo sabe, pero no puede, ¿no? Puede ser que haya algo orgánico de por medio, porque fenómenos no similares, pero con formato parecido se han producido en personas que les han cortado el cuerpo calloso, ¿no? Que es lo que une al hemisferio derecho e izquierdo, ¿no? Que terminan viendo solamente, no sé, se han dado fenómenos un poco complejillos, donde eh, el sujeto, digamos, el más especializado en lenguaje es el hemisferio izquierdo. Eso no quiere decir que a veces también el derecho no subsane, ¿no? Pero en las personas con epilepsia que experimentaron con esto del corte del cuerpo calloso, digamos, dividían su vista en dos partes, ¿no? El ojo derecho y el ojo izquierdo. El ojo derecho, que era comandado por el hemisferio izquierdo, sí podía leer, ¿no? Y todo eso. Voy a acordar un poco mejor del experimento, pero a la hora de cosas como
el hemisferio, que tenía que hacer el hemisferio derecho, como ya no se comunicaban por la inexistencia de conexiones neuronales, este, habían cosas que no podían hacer. Creo que no podían decir, pero eso del decir está también en el hemisferio izquierdo. Por eso digo del experimento, o no sé si era con el ojo izquierdo que miraban, digamos, una palabra, pero como eso, como el hemisferio derecho que maneja el ojo izquierdo no estaba conectado al hemisferio izquierdo, el sujeto no podía decir lo que veía. Por eso a veces le hay un parecido a esto, ¿no? Y sale, hay videos incluso de eso, ¿no? ¿Qué ve usted aquí? Pucha, y el sujeto no sabe qué hacer porque creo que lo termina escribiendo. Obviamente algunos se desesperan porque eh, también esto era la primera vez que se estaba dando, ¿no? Tratando la epilepsia eh, con cortes en el cerebro y todo eso, ¿no? Hay un caso incluso famoso, creo que es el caso HM, creo, donde un sujeto no sé si nace sin los lóbulos temporales o no sé si se los extirpan también y como consecuencia, digamos,